Vamos a darle continuación a la serie nueva que hemos iniciado hace pocos domingos ya, la seguridad de nuestra salvación. Yo le voy a pedir, si usted es tan amable, abra su Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 vamos a estar viendo. Génesis 2, verso 16 al 17. En esta enseñanza número 3, vamos a ponernos los cinturones, porque hoy vamos a hablar de la condenación. Ese es el tema de hoy, la condenación. ¿Cuántos están animados por el tema? Película de misterio casi, ¿verdad? Génesis 2, 16, dice el verso 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Esa palabra diciendo está ahí, no está ahí de más, nos deja a nosotros los lectores, que el Señor nos habla por medio de su palabra, la palabra escrita, hablada, ¿verdad? Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Obviamente es un mandamiento de lo que sí podía hacer Adán. Dice el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En la Biblia nos encontramos con verdades que son como una moneda de dos caras. Son verdades que se componen de dos partes que hacen que esa verdad sea plena, completa y absoluta. Las verdades no solo se conforman de cosas que nos gustan y con las que estamos de acuerdo, sino también de cosas que a veces no aceptamos o se nos hace difícil creer. Es como, por ejemplo, nuestra salud física. ¿Cuántos les gusta estar saludables? Bueno, a todos, ¿verdad que sí? Pero cuando se trata de aplicar disciplina, el tiempo de la dieta, ahí no, como que lo saludable no se torna tan atractivo, ¿verdad que no? Bueno, queremos estar saludables, pero no queremos aplicar disciplina, ¿verdad? Son dos verdades, dos caras de la moneda, las verdades que se complementan, ¿verdad? O, por ejemplo, el dinero. ¿A cuántos les gusta el dinero? Yo sé que no van a decir amén, pero yo sé que les gusta el dinero, ¿verdad? Nos gusta el dinero para comprar lo que se nos antoje, ¿sí o no? Pero no es tan atractivo trabajar por el dinero, ¿verdad que no? Es un sacrificio trabajar para obtener dinero. Entonces, ¿cuántos les gusta el dinero? ¿A cuántos les gusta trabajar? No nos gusta trabajar. Otro ejemplo es tener hijos. ¿Cuántos saben que los hijos son una bendición de Dios? Les aseguro que los padres que tienen hijos no se arrepienten de haber tenido a sus hijos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que es un sacrificio criar. La crianza es un tremendo sacrificio. Criar no es cosa fácil, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman el sacrificio de la crianza? Pues, ¿verdad? Quizás digan amén porque son más espirituales que Pablo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es mostrándoles verdades que tienen dos lados, pero no es que son una verdad con dos cosas diferentes, sino dos cosas que complementan esa verdad. Lo mismo sucede con las verdades de Dios. Las verdades de Dios son como una moneda que se componen de dos caras. Un lado de las verdades de Dios contienen cosas que nos agradan y las aceptamos con corazón abierto. Pero otro lado de esas verdades de Dios contienen cosas que no nos gustan escuchar y que por lo regular las resistimos. Y por eso es que usted ve esa lucha en el mundo cuando predicamos el Evangelio y comenzamos, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere bendecir, y la gente, ¿verdad?, lo recibe ese mensaje. Es cuando comenzamos a hablar de la condenación, del infierno, de la perdición, del castigo, la disciplina, que la gente ya dice, pues ya no es tan agradable el Evangelio, ya no quiero escuchar más. En Romanos 11:22, en la versión de la Biblia, Nueva Biblia Viva, Pablo dice lo siguiente acerca de una verdad acerca del carácter de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es bipolar? ¿Cuántos creen que Dios tiene dos personalidades, verdad? Sabemos que no. Dios es íntegro en sí mismo, ¿verdad? Él es Dios. Gracias. Pero aquí en Romanos 11:22 dice, fíjate,
aquí Pablo hablando en esta versión, dice, fíjate que Dios es a la vez, noten, es a la vez, a la misma vez, bondadoso, diga conmigo, bondadoso. Significa que Dios es paciente, misericordioso, es un Dios flexible. Pero dice luego, es a la vez bondadoso y también severo. Y la palabra severo significa alguien estricto, riguroso, inflexible, en este caso. Entonces, fíjense, Dios puede ser flexible como también puede ser inflexible. Un predicador usaba una analogía, decía que Pablo era un predicador de terciopelo y de hierro, ¿verdad? Con las cosas secundarias del Evangelio era de terciopelo, suave, pero con las cosas fundamentales era de hierro, ¿verdad? Era duro, estricto. Pero miren lo que dice el texto al final. Dice, aunque es severo contra los que desobedecen, es bondadoso contigo. Pero si no vives de acuerdo con su bondad, también te cortará. Es decir, experimentaremos la severidad de Dios. Fíjense, cuando Dios entregó a su Hijo por nosotros, Dios aplicó toda su severidad sobre su Hijo para que nosotros por la fe recibamos todas las bondades de Dios. No sé si entienden lo que acabo de decir. Dios actuó con su Hijo de manera severa y con nosotros de manera bondadosa. Entonces, en el Hijo nos damos cuenta que el Señor jamás va a negociar su justicia. Él buscará el medio, como lo hizo con su Hijo, para que alguien pague por esa justicia, pero no significa que la va a pasar por alto. Cuando abrimos nuestra Biblia y leemos de un Dios amoroso, misericordioso y paciente, leemos acerca de las bendiciones de Dios, es obvio que nuestro corazón se abre como una flor al escuchar todo este tipo de cosas. Es obvio. Pero cuando leemos cosas como el infierno, el lago de fuego, vergüenza perpetua, el crujir de dientes, el fuego que nunca se apaga y donde el gusano no muere, son de los textos en la Biblia que preferimos saltar o a veces hasta arrancar la página. ¿Cuántos dirían amén a eso? El problema es que si queremos abrazar las verdades de Dios, debemos aceptar las dos caras de la moneda. Fíjense, una verdad absoluta siempre será verdad, aunque no estemos de acuerdo y aunque no sea de nuestro agrado. Una verdad absoluta no depende de nuestra postura, punto de vista, sentimientos, ideas personales. Una verdad absoluta no depende de nosotros. Por eso se le llama verdad objetiva. Significa que la verdad depende de algo fuera de nosotros. Si fuera subjetiva, depende de mí, porque está sujeta a mí o a usted. Pero las verdades de Dios no están sujetas a nadie, sino a Él. Por eso se le llaman verdades objetivas, verdades absolutas. Ahora, una pregunta importante para ir poniendo terreno en la enseñanza. Poner fundamento. Una pregunta, ¿qué tan fundamental? Es importante que usted lo analice, ¿verdad? No que lo entienda, pero por lo menos que reflexione. ¿Qué tan fundamental es hablar del juicio condenatorio de Dios? ¿Qué tan importante es? Otra pregunta, ¿qué pasaría si lo ignoramos por completo y saltamos la página? Usted va a encontrar que hay muchas denominaciones llamadas cristianas que se han alejado de los fundamentos de la Biblia y ha nacido una denominación que no habla del juicio de Dios, que no habla del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque eso asusta a la gente. Ahora, tome ese principio y vaya con el oncólogo y aplíqueselo a ver qué le dice él. Que el oncólogo, cuando ve que un paciente tiene cáncer, no le va a decir nada para que no se asuste. No podemos negar, mis hermanos, que nadie quiere escuchar malas noticias. Sin embargo, la Biblia no es pesimista al hablar de estos temas. La buena noticia del Evangelio no es buena noticia sin hablar primero de la mala noticia en la que todos nos encontramos. Incluso si estamos bien, una buena noticia sale sobrando. Es porque nos encontramos en una mala noticia, que cuando llega la buena hace contraste con la condición en la que nos encontramos, lo que hablamos el domingo pasado. El Evangelio, escuche bien, es la respuesta al problema que todos tenemos ante Dios y es nuestra decisión personal
si al final de los días queremos enfrentar a Dios como juez, como padre o como juez. Nosotros decidimos a quién queremos enfrentar, si al Dios juez o al Dios padre. Yo sé que muchos ya tomamos esa decisión, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí ya somos cristianos, nacidos de nuevo, y ya eso está resuelto. Pero como le dije al principio de la serie, vamos a tomar esta serie como si no fuéramos cristianos, para entenderla mejor. Una de las verdades fundamentales que la Biblia nos presenta, y es precisamente de lo que nos vamos a enfocar hoy, es el tema de la condenación. Cuando escuchamos este lenguaje de culpa y condenación, por nuestra condición natural de pecado, reaccionamos de manera defensiva. Esa es la reacción natural. Usted aplíquelo con los niños. Nada más si usted comienza una conversación con su niño, ¿fuiste tú qué? Y una vez dice, no, yo no. Bueno, no te he dicho lo que fue, lo que hiciste. La reacción es natural. Desde que nos están culpando ya tenemos el escudo parado, ¿verdad que sí? ¿Quién fue que se comió No fui yo, déjeme terminar, ¿verdad? Esa es la reacción natural. Le corremos a la confrontación. Por naturaleza rechazamos este lenguaje de muerte y condenación, aún sabiendo que viene de Dios el mensaje, que es bíblico. Como decía el argentino, es bíblico. A un argentino le preguntaron su nombre, un niño, ¿verdad? Dice, él es bíblico. La condenación, mis hermanos, es un tema bíblico. Se encuentra en la palabra de Dios. No es un tema como algunos dicen, los pastores o el hombre usa eso para asustar a la gente. Ojalá se asusten. Es el propósito porque es en la Biblia. A veces cometemos el error de cuando alguien dice, ustedes usan el infierno, el mensaje del infierno para asustarnos. Y algunos dicen, no es para asustarnos. Sí, es para asustarnos. Claro que sí. O sea, el susto es el que nos hace reflexionar y tomar una decisión y buscar a Cristo. ¿Sí o no? Claro que sí. Nuestra actitud natural ante el justo juicio de Dios, mis hermanos, es de siempre resistir la justicia del Señor. Queremos que borre nuestros pecados, pero queremos que sea sin responsabilidad moral ante Dios. Y por eso hay gente que tiene este concepto de un Dios de amor que no condena a nadie. Incluso cuando el Señor decide condenar, o sea, incluso la condenación, entienda esto para que usted entienda el peso de este tema. La condenación no es algo que Dios decide después que el pecado surge. La condenación es un resultado de la perfecta justicia de Dios. Y si Dios no condena el pecado, esto hace que Dios no sea un Dios justo. Ese es el punto que hay que entender. Entonces, Dios no está negociando algo fuera de Él. Si le decimos a Dios que no aplique condenación al castigo del pecado, le estamos diciendo, Señor, tienes que cambiar de carácter. Entonces, estamos hablando de un tema fundamental de la vida cristiana que cuando le quitamos, ya estamos diluyendo el mensaje y ¿sabe qué? Ya no es atractivo el evangelio para aquellos que lo necesitan. Porque si no tengo cáncer, ¿para qué quimioterapia? Si me ve serio, no estoy enojado, ¿eh? Es la pasión del tema que me pone así. Observemos lo que Juan dice, porque aquí hay un punto importante que no debemos olvidar. Que aparte de la justicia de Dios, Dios se ha acercado a nosotros por medio de su misericordia. La carta que nos llegó, por así decirlo, la carta que nos llegó del juez no fue roja. No fue un ultimátum que nos llegó que si hoy no pagas tu renta te sacamos, ¿verdad?, de tu departamento o tu casa. No nos llegó una carta roja. La carta, por así decirlo, fue blanca. Fue Cristo. O sea, estamos frente a un juez con el martillo en el aire, ¿verdad? Ese martillito de madera que dicta sentencia, pero en lo que ese martillo está bajando hay un tiempo de misericordia. Y por eso acompáñenme a Juan 3:17 para que vean el corazón de Dios. Dios no se place en condenar a las personas. Si Dios se complace y ve que, y usted lo va a notar, ¿no? Cuando hablamos del evangelio en la manera que debemos hacerlo, mucha gente va a decir, ¿verdad? No, porque Dios es un Dios cruel. Porque Dios es un Dios insensible por el tema de la condenación, del infierno. Pero escúcheme bien, si Dios se complace en condenar, no hubiese mandado a su Hijo. No hubiese Él mismo abrazado la ira de Dios.
Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo, repito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿qué? Para condenar al mundo. El Evangelio no ha venido a tu vida, no vino a mi vida para condenarme. Ya estamos en la condenación, camino a la eterna perdición sin Cristo. El Evangelio viene para despertarnos de esa noticia que desconocemos, por eso hablamos el domingo pasado, de que la condenación en la que nos encontramos no la llegamos a conocer en la medida que necesitamos, sino viene el Evangelio y nos enciende la luz. El mensaje viene para apercibirnos que vamos camino a un hoyo eterno y nos viene a pegar un freno para que en esa decisión de fe en Cristo podamos desviarnos y no ser condenados eternamente. Entonces el texto dice, el Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dice luego, sino, ¿usted cree que es importante ese sino? Muy grande. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es, o mejor dicho, no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, y aquí nos dice por qué la gente se va al infierno. Ya no es inicialmente por el pecado, porque todos somos pecadores. La gente se va al infierno por rechazar la ayuda de Dios en su misericordia. El texto dice, condenado porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación. El texto quiere decir, en esto consiste, por esta razón muchos se pierden. Que la luz vino al mundo, Jesús es la luz, y los hombres, los seres humanos, amaron más, es decir, prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿No le acuerda en la Biblia esa frase repetida, porque sus obras eran malas, de un personaje llamado Caín? Esa frase, porque sus obras eran malas, habla de la decisión del corazón. Eso quiere decir, porque sus obras eran malas, significa porque decidió rechazar a Dios, al Hijo de Dios. El domingo pasado hablamos acerca de nuestra condición espiritual delante de Dios y pudimos ver que nuestra condición natural, según el diagnóstico divino de Dios, es que todos estamos espiritualmente muertos sin Cristo. Todos, sin excepción de nadie, hemos heredado una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa viene porque nuestra cabeza terrenal, obviamente, quebrantó el mandamiento. Y todos nacemos con una condición espiritual que nos hace incapaces de vivir bajo el estándar perfecto de la ley de Dios. Creo que usted ya se ha dado cuenta que no puede obedecer a Dios de manera perfecta. Todos absolutamente vivimos bajo la misma condición de muerte espiritual, por ende nuestra condición nos posiciona bajo la condenación eterna de Dios. Si de alguna manera usted ve que me confundo, digo condenación por condición, se parecen mucho las palabras, ahí, ¿verdad?, me tiene paciencia. Pero por la condición en la que nos encontramos, precisamente es esa condición que nos lleva a la condenación. Escuche bien, Adán pecó y vino sobre él, ¿qué? La condenación. Esa es la primera etapa de la condenación, lo mató espiritualmente. Al Adán morir espiritualmente, esa condenación lo metió en un estado de una condición de muerte espiritual. Se va a dar cuenta que el tema del domingo pasado y están muy ligados. Y esa condición es la que nos está llevando a una condenación eterna. Espero lo haya entendido. Esta, mis hermanos, es la realidad de toda la raza humana sin Cristo. El problema es que nuestra condición nos hace ciegos espirituales. Y nuestra naturaleza caída no nos permite ver en el estado espiritual, moral y relacional que nos encontramos ante Dios. Es por eso que Jesús le dice a los líderes de Israel, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer ¿dónde? En el hoyo. O sea, aún los líderes, los hombres de Dios, en tiempos de Jesús dice, ustedes están ciegos. Y los demás también están en la misma condición. Y si ustedes, líderes, siendo ciegos, están guiando a gente ciega, los dos van a caer en el hoyo. Y por eso Jesús dice, mientras haya luz en el mundo, caminen en luz. Es decir, aprovéchenme. Quiso decir con eso.
La Biblia dice que la ley de Dios es como un espejo que refleja nuestra condición espiritual delante de Dios. Y Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley vino para que el pecado saliera. Dice, mas cuando el pecado abundó, cuando la ley expuso el pecado que en nosotros estaba escondido, dice, sobreabundó la gracia. No sé si usted entiende el texto, pero aquí en términos más sencillos, significa que la ley fue dada para resaltar el pecado y hacerlo evidente, así como un espejo, revelando nuestra verdadera naturaleza. Pero donde el pecado aumenta, la gracia de Dios, es decir, su favor inmerecido, creció todavía más y sobrepasó el pecado. La gracia es más abundante que el pecado. Pero es la ley que nos sirve de espejo porque la ley te exige de manera estricta. La ley te exige que cumplas el mandamiento en el tiempo y de la manera perfecta de Dios. Esa es la ley. La gracia es la que nos ayuda a vivir esa ley, pero esa misma gracia tiene paciencia porque nos vamos a equivocar. Esa misma gracia nos ayuda, nos perdona y nos encamina a vivir esa ley. Cuando usted escucha a alguien decir, ya no vivimos bajo la ley, bueno, hay que entender el contexto a qué se refiere esa persona. Porque esa frase puede significar, ya no vivo confiado en que puedo vivir la ley sin la ayuda de Dios, eso es una manera de verlo. Y otra manera es, ya no hay que cumplir los mandamientos de Dios y no, hay que cumplirlos. Nada más que Dios no nos exige que lo hagamos de manera perfecta porque Él sabe que no podemos. Por eso Jesús vino para morir por los pecados y pagar por ellos. Por eso resucita y nos deja el Espíritu Santo para que podamos vivir la ley. Y por eso derramó su sangre para que cada vez que faltemos a la ley, vengamos en arrepentimiento, Él nos perdona, nos limpia y seguimos adelante. ¿Usted cree que hay otra manera más fácil? Yo pienso que no. Hay dos maneras en cómo podemos ver nuestra condición espiritual. Fíjense que en la alabanza, antes de entrar en este punto, cosas que me llegan a la mente. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado anteriormente que Satanás utiliza dos maneras para tentarnos? Oferta y amenaza. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Fíjense que eso, analizándolo bien, es una distorsión de la sentencia e invitación de Dios. Me explico. Satanás viene a nosotros con ofertas de la carne, ofertas. Si no caemos en el gancho de sus ofertas, de la tentación de la carne, entonces comienza a amenazarnos. Fue lo que hizo con Jesús. En el desierto le ofreció pan, reinos, gloria terrenal. Jesús se resistió y luego comenzó a perseguirlo. Pero si usted se da cuenta, lo que Satanás hace es falsificar o distorsionar las verdades de Dios. Porque Satanás, cuando nos ofrece algo carnal, Dios nos invita a la salvación. Hay una diferencia entre oferta e invitación. Y cuando Satanás nos amenaza de muerte o persecución, Dios ya tiene una sentencia dada. Satanás amenaza para meternos miedo. Dios nos dictaminó una sentencia aunque no tengamos miedo. O sea, ya está dictada la sentencia de condenación sobre el ser humano sin Cristo. No sé si entiende esas dos, o sea, Satanás cómo distorsiona lo que Dios hace. Pero retomando el punto aquí, hay dos maneras en cómo podemos ver nuestra condición espiritual. Lo vimos el domingo pasado, pero en esta serie vamos a repetir muchas cosas. Número uno, ¿cómo podemos ver nuestra condición espiritual? La primera es a través de los pecados de comisión. Se entiende nuestra capacidad de pecar. Ahora, si usted se pregunta en el secreto de su corazón, yo sé que algunos van a ser muy misericordiosos, pero ¿de qué somos capaces? Y yo creo que hasta es mejor reírse, ¿verdad? Así como que, pastor, si usted supiera, ¿verdad? ¿No? Todos tenemos la capacidad de Hitler, la capacidad de lo que vemos en las noticias, todos tenemos esa misma capacidad. ¿Cuántos aquí, bueno, no lo voy a preguntar para no poner pensamientos erróneos en su cabeza, pero aquí el punto importante es que por medio de ver ese potencial de pecado que tenemos, nos damos cuenta de nuestra condición. ¿Cuántos de nosotros nos han llegado pensamientos que decimos, ay Señor, ¿de dónde vino eso? Bueno, del corazón. Pero otra manera en cómo podemos ver nuestra condición espiritual es a través de los pecados de omisión. Y es
en nuestra incapacidad de obedecer a Dios de manera perfecta. Por un lado vemos nuestra condición en nuestra manera de pecar, en cómo pecamos, es pecado de comisión, pero por otro lado el pecado de omisión significa las cosas que debemos hacer que no hacemos. Porque le pongo un ejemplo nada más con el perdón. Usted sabe que perdonar humanamente, ¿cómo perdonan los seres humanos? Bueno, ya yo lo perdoné, ya yo me olvidé de eso. Esa es la manera de perdonar del ser humano, terrenal. Pero ¿cómo es el perdón de Dios? El perdón de Dios resulta, por eso es que se necesita el fruto del Espíritu para perdonar de manera espiritual. El perdón de Dios no es olvidar, nunca se olvida uno de las ofensas. Es imposible porque quedan como cicatriz en nuestro corazón. Pero Dios nos da una gracia especial para no solamente perdonar a la persona, pasar por alto la falta, sino bendecir a ese ofensor. Bendecirlo como si fuera uno de tus hijos. ¿Y qué ser humano sin Cristo puede hacer eso? Ninguno. Ni siquiera el cristiano lo hace de manera perfecta. Por eso es que es práctico. Por eso Jesús dice 70 veces 7. A la primera decimos, ya yo lo perdoné, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Bueno, la actitud dice que no ha perdonado, ¿verdad? O por lo menos no es la actitud correcta. Pero Dios te dice, sí, ya, pero tienes ahora que orar por esa persona. ¿Por quién? No, Señor, ya yo lo perdoné, pero orar que tú lo bendigas, no. Bueno, todavía sigue la herida abierta. Sí, tienes que orar. Bueno, Señor, bendícelo. ¿Verdad? Y poco a poco en esa práctica vamos aprendiendo a perdonar, pero en la misma medida que vamos aprendiendo, en esa misma medida el corazón va sanando. Y se va santificando, ¿verdad que sí? Y no importa ya, porque el problema es que medimos la ofensa con nuestro dolor y no con lo que pasó Cristo en la cruz. No medimos los 60 millones de días de trabajo con los 3 meses que nos deben a nosotros. Podemos percibir nuestra condición espiritual a través de nuestros hechos pecaminosos, a través de nuestros pensamientos inicuos, motivaciones egoístas o por nuestras acciones reprochables. Sin embargo, este medio es muy limitado ya que tendemos a compararnos con los demás. La manera más efectiva para nosotros obtener un diagnóstico de nuestro estado espiritual es cuando nos miramos en el espejo del carácter perfecto de Jesucristo. Cuando yo intento hacer lo que Jesús hizo de manera perfecta y me quedo corto, es que entonces decimos, no, Señor, pues sí, necesito de tu gracia. La ley de Dios funciona como un diagnóstico para que podamos ver nuestra inmensa necesidad de un Salvador. Ese espejo de la ley nos refleja a todos que estamos bajo condenación mientras dependemos de nuestro esfuerzo humano para cumplir su ley. Gálatas 3:10, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice, quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. La exigencia de Dios en justicia es 100%. Pero la exigencia de Dios o la paciencia de Dios en misericordia es Cristo hizo el 100% y nosotros obviamente dependemos del 100% de Cristo. Qué tremendo es Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con este texto? Bueno, que todo el que quiera ganarse la salvación bajo sus propios méritos y esfuerzo humano, la misma ley lo condena por la incapacidad de cumplirla. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare, es decir, cualquiera que intente obedecer toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. Es por eso que cuando tú ves que alguien mató 15 y tú odiaste a uno, pues obviamente la condición nos habla de lo mismo. Hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios siempre deben producir 2 cosas en particular. Primero, gloria a Dios y bendición al prójimo, siempre. Los primeros 4 mandamientos de los 10 tienen que ver con nuestra relación espiritual con Dios, que lo glorifica, pero que también nos da la capacidad de cumplir los otros 6. Y los otros 6, usted se va a dar cuenta que son relacionales. No mates, no robes, no adulteres,
no codicies, respeta a tus padres, hónralo también. Todo eso es relacional. Pero no podemos cumplir esos 6 si primero no tenemos el amor divino de Dios. Porque ¿cómo no codiciar? ¿Cómo no enojarnos con alguien? ¿Cómo no adulterar aún con nuestro corazón sin la ayuda de Dios? ¿Cuántos recuerdan a Moisés cuando golpeó la roca? ¿Se acuerdan de ese evento? ¿No se ha preguntado o no se ha enojado usted con Dios de algún momento porque no dejó entrar a Moisés en la tierra prometida? ¿Cuántos aquí en serio se han enojado? Y Señor, pero ¿cómo que Moisés no entró? Nadie aquí le ha pasado eso, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿cómo es que el hombre más manso de toda la tierra, después de un sacrificio de 40 años con gente rebelde en un desierto, después de tanto esfuerzo, Moisés llega a la frontera de la tierra prometida y Dios le dice, no vas a entrar? ¿Quieren saber por qué no entró? Porque la ley no nos mete en el cielo. Moisés representa la ley, Josué representa la gracia. ¿Quién entró a la tierra prometida? Josué. La ley no nos mete al cielo, pero la gracia sí. Es la gracia que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, si queremos entrar al reino de los cielos basado en méritos personales, en que yo puedo, nos vamos a quedar en la frontera. Pero si confiamos en la gracia de Cristo, vamos a entrar hasta allá, hasta su presencia. Por eso dice que entremos al trono de la justicia o de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, ¿verdad que sí? La ley, como dije, nos puede llevar hasta la frontera, pero no nos puede meter en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo entender la condenación? Vamos a entrar ahora en definición. ¿Cómo entendemos esta palabra que nos puede chocar tanto, verdad? La palabra condenación, permítanme definirla, es el veredicto legal de Dios que declara al pecador como culpable y digno del castigo eterno de Dios por haber quebrantado su ley y por haber rechazado su gracia. La condenación en la Biblia no es simplemente un veredicto legal o un castigo eterno, sino una realidad espiritual profunda que refleja la ruptura entre el hombre y Dios por causa del pecado. Una cosa, y eso lo vamos a ver más adelante, lo voy a desarrollar, pero la condenación no solamente es lo que van a enfrentar algunos en el fin de los tiempos. Todo ser humano sin Cristo se encuentra en condenación, bajo condenación. Y se entiende que condenación por su condición y condenación por la separación que tiene de Dios. Es por eso que cuando predicamos el Evangelio y no tenemos un concepto claro de eso, lo vamos a predicar así como tipo San Valentín. Cristo te ama y ahí quedó todo. Es como que vas al doctor, tienes una enfermedad de muerte y el enfermero te dice de lejos, el doctor te ama. O sea, ¿qué hizo? Nada. ¿Qué solucionó? Nada. Entonces, ahí es donde nosotros al entender esto le ponemos más urgencia tanto a nuestro testimonio como a hablarle a los nuestros de Cristo, porque si se mueren, se van sin Él. La palabra condenación proviene del griego katakrima, diga conmigo katakrima, que significa sentencia, significa juicio o veredicto de culpabilidad. En términos bíblicos, esto habla del justo juicio de Dios sobre el pecado y la separación espiritual que por naturaleza produce en nosotros rechazo a su voluntad. Ahora, escuche bien esto que les voy a decir porque nos trae mucha claridad. El ser humano, y usted lo ve en la crianza con los hijos, el ser humano se mantiene, para caminar de manera equilibrada en la vida, tiene que tener de un lado la motivación de las bendiciones de la vida y del otro lado los temores por los peligros de la vida. Ese es el balance de la vida. Cuando usted cría a sus hijos, le dice, si te portas bien, te voy a llevar de vacaciones, si no te portas bien, te pongo de castigo. ¿Están entendiendo? Toda la vida consiste en esos dos extremos que nos mantienen así, para que nuestra moral, pues más o menos esté balanceada. Entonces, Dios igualmente nos ha prometido, nos ha dado promesas, bendiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, viene la severidad de Dios que nos habla del juicio de Dios que es estricto. Entonces, hay un temor que es positivo porque nos mantiene en obediencia. Y hay una promesa que nos mantiene motivados. Y los dos forman esa moneda de la verdad de Dios. Los dos son parte de la verdad de Dios.
Y no son, decimos verdades porque se complementa de todo lo que dice la palabra, pero la verdad de Dios es una sola. Y se compone de una persona, pero se entiende por muchas verdades. Pero quiero que entiendan esa parte porque si no se habla del castigo de Dios y del juicio y todo es bendición, estamos edificando una iglesia basada en emociones y no en carácter. Entonces todo tiene advertencias, todo tiene restricción. Cuando dicen, por ejemplo, si tú vas a un parque de diversión, está lleno de letreros. ¿Sí o no? Ten cuidado con eso, no pases esta línea. Si el niño no pasa la estatura para subirse en la montaña rusa, pero ahí están las restricciones para que tengan temor y no le pase un accidente, pero también la diversión del parque. Y todo se mide de esa manera. Muchos a lo mejor se preguntarían con este tema de la condenación, volviendo ya al punto que continúa, algunas personas, y yo sé que esto ya quizás nosotros más o menos ya lo aceptamos, lo entendemos, pero hay cristianos, especialmente a quien le compartimos de Cristo, que tienen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es que un Dios de amor y misericordia nos somete bajo una sentencia de condenación eterna? Pero usted se va a dar cuenta que las preguntas vienen de manera, están mal formuladas. O sea, ¿cómo es que un Dios de amor y misericordia envía gente a la condenación? Sin darnos cuenta, al hacer ese tipo de preguntas, nos metemos en una contradicción, porque es por amor que el Señor debe sostener su justicia. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene sus hijos en su casa y los protege, y de repente un ladrón o alguien que quiere secuestrarle un hijo se quiere meter en la casa y lo agarran, cuando la policía llega usted dice, yo soy una mujer, una madre de mucho amor, déjalo ir, déjenlo tranquilo, no pasa nada, todo es amor. ¿O usted pide justicia? Pregunto. ¿Está claro? Cuando en la noticia vemos que una persona mató el hijo de alguien, o si es una madre especialmente, que son las que más muestran esa sensibilidad, en ese momento vemos que seguido dice, yo lo que quiero es justicia. Y algunos van más allá, dice que se pudre en el infierno. ¿Usted ha escuchado frases así, sí o no? Bueno, ahí sí existe el infierno cuando el dolor es hacia nosotros. Y es tremendo porque siempre me acuerdo de una vez venía caminando por la avenida de Southern Boulevard y crucé la calle de aquel lado. Venía una señora que no cree en Dios, una señora que yo conozco. O sea, no la conozco como amiga, pero sé quién es. Y la home attendant la llevaba así, la que la cuida, en su silla de rueda. Y mientras me pasaba por el lado, ella decía, no, pero gente así tiene que irse al infierno. Y le escuché y me reí por dentro diciendo, pues yo pienso que, o sea, si no creen en Dios, ¿cuál infierno? Pero intrínsecamente, de manera natural, sabemos que la justicia debe ser aplicada. Lo que pasa es que cuando se voltea hacia nosotros decimos, no, yo no creo en el infierno, yo no creo en justicia. Miren, hay verdades de Dios que durante su proceso de ejecución no la vamos a entender. Cosas que Dios hace que en el momento no lo entendemos. Pero un día miraremos atrás y entonces comprenderemos por qué Dios hace las cosas según su designio divino. Por otro lado, debemos entender que solo Dios es omnisciente. ¿Cuántos entienden eso? Y parte de la fe cristiana es descansar en que aunque yo no lo sé todo y no lo comprendo, Dios sí, Él sabe lo que está haciendo. Parte de la fe es descansar en lo que Dios está haciendo. Si nosotros decimos, Dios es un Dios bueno, ¿cuántos creen eso? ¿Usted cree que Dios es 100% bueno? ¿Que su intención siempre es correcta? Entonces debemos de descansar en que lo que Él haga tiene un fin correcto, aunque no nos parezca correcto. Esa es la fe. Y hay cosas que Dios sabe que nosotros jamás la vamos ni a saber ni a entender. Y aún las cosas que Él nos revela, si nos revela algo, téngalo por seguro que es con un propósito como parte del Evangelio en esta tierra. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, los creyentes, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda palabra de esta ley. Cada vez que tenemos ese tipo de preguntas, sí ve que de repente uno entra en ese momento de,
ay, ¿por qué el Señor esto y aquello, verdad? ¿Y por qué el Señor mejor no esto? ¿Y por qué el Señor no aquello, verdad? Y comenzamos ahí en la cabeza a hacer preguntas. Bueno, siempre juzgue que sus preguntas no son vanas, que no son nada más por saber, sino que tienen un motivo práctico, un motivo de obedecer y vivir para Dios. Amén. Como decía, habrán cosas que nosotros jamás la vamos a entender porque le pertenecen al conocimiento absoluto de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntaron, verdad, ¿cuándo vas a establecer tu reino en la tierra? ¿Qué le dijo el Señor? A ustedes no les toca saber lo que Dios ha puesto en una sola potestad. Fíjense, ese texto significa o tiene sentido de que hay cosas que no son para que nosotros las sepamos. Dice Jesús, Dios ha puesto esa información en una sola potestad. Y posiblemente se estaba refiriendo en la Trinidad al Padre. Que Jesús dijo, ni el Hijo sabe cuándo venía. ¿Se acuerdan que dijo eso? Solo el Padre, ni los ángeles, ni aun el Hijo. Bueno, en una potestad hay toda información. Qué tremendo es eso, ¿no? Miren, este tipo de preguntas, de cuestionar a Dios, ¿por qué el Señor creó un mundo donde existe la maldad, la muerte y la condenación? No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. ¿Se la ha hecho? Hablando de manera sincera. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, la pregunta no siempre es rebelde. Es una curiosidad. Decimos, wow, Señor, y acuérdense que Jesús le pidió en Getsemaní al Señor que si no había otra manera. O sea, no es pecaminosa la pregunta si no viene con una actitud rebelde. Señor, ¿no hay otra vía? ¿No hay otra manera? Le preguntó Jesús en Getsemaní. ¿Qué le dijo el Padre? No, es la única manera. Que tú absorbas el completo o la completa ira del Padre por el pecado que tú has decidido cargar en tus hombros. Hágase tu voluntad entonces, Señor. Este tipo de preguntas, repito, de preguntar o cuestionar a Dios, no es algo nuevo, mis hermanos. Fíjense, en el siglo XVI, un filósofo cristiano llamado Gottfried Wilhelm fue quien por primera vez le puso título a esta pregunta que muchos se han hecho a través de la historia. Y él le tituló a esta pregunta Mundos Posibles. Él dijo, Dios pudo haber creado otros mundos diferentes, pero de entre todos los mundos, Dios eligió el que podría ser de mayor bendición para la raza humana y de menor sufrimiento para la raza humana. El mundo que Dios escogió fue el más difícil para Él, aunque no hay nada imposible para Dios, pero de entre todas las oportunidades de crear, por ejemplo, opciones eran o son, crear un mundo sin libre albedrío, sin la libertad de escoger, donde solamente tenemos una sola decisión, como robots. O sea, Dios nos controla en todo, hasta el respirar lo controla el Señor. ¿Se imagina? O un mundo donde no existe, o mejor dicho, no crear ningún mundo era una posibilidad. O crear un mundo sin ley moral, es decir, sin la capacidad de experimentar lo bueno y lo malo. ¿Cómo sabemos que algo es bueno sin conocer lo malo? ¿Es posible? No, es imposible. No hay contraste. O sea, ¿cómo usted sabe que alguien está mojado? Pues obviamente porque no está seco. Así de fácil. ¿Cómo sé que estoy parado? Pues no estoy en el suelo. Esa es una verdad que si le damos mucha vuelta nos podemos, ¿verdad? Nos pueden medicar, ¿eh? Así que, o opción número 4, crear un mundo con libertad de escoger y la oportunidad de redención. Un mundo donde todos tienen la libertad de escoger entre dos caminos, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, con Dios o sin Dios. Ese es el mundo en que todos vivimos. Y obviamente nuestras decisiones, pues obviamente, repito, tienen una consecuencia como resultado. Vivimos en el mejor de todos los mundos posibles. Y Dios, por amor a nosotros, escogió el más difícil de todos. Piénselo cuando usted tenga tiempo, déle mente. Fue el más difícil, porque tuvo que entregar su Hijo por nosotros. Dios, cuando toma decisiones, no la toma de manera egoísta, o porque es fácil, o porque le conviene solo a Él. Dios no es así. Siempre piensa en todos. ¿Verdad que sí?
Cuando Dios crea al hombre, Adán en este caso, le dio un mandamiento moral. El mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este mandamiento consistía en un vínculo espiritual que mantendría la unión entre el hombre con Dios. Y este mandamiento era como si fuera lo que unía al hombre espiritualmente con Dios. Cuando el Señor le dice, si tú quebrantas este mandamiento, Adán, ciertamente morirás. Y esa palabra morirás obviamente se traduce en la sentencia de muerte tanto espiritual, física y eterna en el hombre o en el ser humano. En pocas palabras, cuando le dice morirás, le dijo caerás en condenación. Adán quebrantó el mandamiento dado por Dios e inmediatamente cayó la condenación por causa de su desobediencia, lo que luego se tradujo en la muerte de toda la raza humana. Ya leímos Romanos 5, verso 12 en el tema del domingo pasado. Lo vamos a leer otra vez. Romanos 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿no le llama la atención esa palabrita? Entró. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habla a Satanás de Job? ¿Se acuerdan de esa historia? En Job capítulo 1 que le dice Satanás, claro, ¿cómo lo voy a tocar si tú lo tienes cercado, lo tienes protegido? En este caso Dios tenía una protección divina sobre Job y no es que no le pasaba nada malo, pero Satanás quería, como siempre, como león rugiente, comérselo vivo. Y el Señor, de una manera soberana, pues toma la decisión de probar a Job, pero usemos esa idea cuando dice el texto que, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Significa que el mundo, cuando lo creó el Señor, es como el hogar donde el Señor plantó a Adán, que era el huerto del Edén, y le dio la llave llamada mandamiento. ¿Se acuerdan? Esa llave, si Adán era como si fuera el dueño, el protector de toda la creación, y el mandamiento era, si él mantenía en obediencia ese mandamiento, el enemigo no tenía lugar en ese terreno. Y cuando digo lugar me refiero a la maldad. Satanás tenía libertad de andar por donde él quiera porque era un espíritu. Por eso se apareció ahí para hablar con Eva. Pero en el momento que Adán rompe el mandamiento, lo quebranta, es como que le abrió la puerta a Satanás. Y por eso vemos en la Biblia que dice, no le des lugar al diablo. Es decir, no le abramos la puerta. A Caín le dijo, el pecado te está tocando, ¿qué? La puerta. Ahora esa creación que ya no es el huerto de Edén, ahora mismo no lo es, ahora es nuestro corazón. Y luego después Jesús usa la misma analogía y le dice a Pedro o a los que creen, a ti te daré las llaves del reino de los cielos para volver a entrar de donde salimos. Estamos hablando de regiones. ¿Se acuerdan de Efesios 6? Regiones celestes, regiones terrenales. Bueno, espero haya entendido porque cuando dice aquí, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así la muerte pasó, es decir, se traspasó a todos los hombres. Se entiende que la raza humana, por cuanto todos en Adán pecaron, se entiende de esa manera. Cuando Adán quebranta el mandamiento de Dios, instantáneamente muere espiritualmente. Esto nos dice, mis hermanos, que la condenación es la muerte que Dios pronunció sobre Adán por su desobediencia. La condenación se manifiesta a través de la muerte en 3 etapas. Ya la mencioné hace un momento. Vamos a ver la condenación, o podemos decir lo mismo, la muerte se manifiesta de 3 maneras. La primera es, lo vemos en Adán, la muerte espiritual, que habla de una desconexión instantánea que Adán experimentó con Dios. Adán desobedece e inmediatamente se desconecta de Dios, separación de Dios. La segunda muerte es la física, habla de un deterioro progresivo y esto habla de cuando estamos envejeciendo físicamente, ¿verdad? Nos estamos muriendo continuamente. Pero finalmente viene la tercera etapa de la muerte, que es la muerte del alma y habla de separación eterna. Hay 3 maneras en cómo podemos recibir el conocimiento de la condenación. Cómo un ser humano se da cuenta de que está bajo condenación. Voy a clasificar estas 3. Número 1, la conciencia culpable. Ya conmigo, conciencia culpable.
Esa es la condenación interna, es decir, la que viene desde adentro. Todo ser humano, desde su conciencia, recibe la información de que está bajo condenación. Este es el primer nivel de condenación y ocurre por medio de un sentimiento interno. Dios creó en cada uno de nosotros lo que conocemos como conciencia, que funciona como una alarma moral. Y cuando pecamos, nuestra conciencia nos acusa, y cuando hacemos algo bueno, nuestra conciencia nos aprueba. Ya conocemos lo que dice Romanos 2, verso 14. Pero todos sabemos de manera natural que robar, matar, mentir es malo. Todos saben eso, hasta los niños. Pero ese sentimiento de culpa en nuestro interior es evidencia de que hemos quebrantado el mandamiento de Dios. Cuando Dios nos creó, puso en nosotros un testigo llamado conciencia. Tienen un chivato dentro. O un sapo, como dicen en algunos lugares. Pero miren, es la misma conciencia que nos acusa cuando quebrantamos el mandamiento de Dios. Ahora, noten esto. Si no tenemos un conocimiento que nos explique por qué sentimos eso por dentro, ¿se pueden imaginar cómo andábamos antes de Cristo con esa voz culpándonos en todo tiempo? En todo momento sembrándonos esa, o no sembrando, más bien revelando esa realidad en la que nos encontrábamos. Pero no la sabíamos traducir, no había nada externo que nos explicara por qué nos estamos sintiendo así. Sentíamos una culpa que no sabíamos explicarla. Por eso vemos que cuando Dios le da el mandamiento a Adán, le advierte que si desobedece el mandamiento, este en particular, Adán recibiría la condenación instantáneamente de muerte espiritual. Y precisamente esta es la que nos corta instantáneamente de la presencia de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 6. Génesis 3, verso 6. Dice, y vio la mujer, aquí a la oferta de Satanás, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense lo que dice el verso 7, en el momento que comen, dice, entonces, esa palabra significa instantáneamente, fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, antes de comer del fruto prohibido, Adán y Eva no tenían experiencia del bien y del mal. No conocían el mal, ni tampoco del bien. Vivían en el bien, pero no podían distinguirlo porque no había mal para contrastarlo. En teoría, conocían el mandamiento, pero no habían experimentado los efectos de la desobediencia. Cuando comen del árbol prohibido, sus ojos se abren. Y por primera vez experimentan la culpa, la vergüenza y la separación de Dios. Pero escúcheme bien, lo experimentan, pero no lo saben explicar, no lo entienden. Solamente sintieron algo interno que los hizo sentir avergonzados, llenos de culpa, y vieron a Dios como enemigo. Naturalmente, fíjense qué tremendo. La frase entonces sus ojos fueron abiertos habla de que sus conciencias fueron despertadas. La frase es una metáfora que habla de adquirir conocimiento moral. Y eso se usa mucho cuando un adolescente o una adolescente que se está desarrollando, luego se casa y obviamente ya pierde su inocencia. En ese momento ya su carácter es diferente. Yo recuerdo que eso es tan impresionante que no sé si ustedes, mi abuela siempre se daba cuenta cuando una de sus, ya sea nieta o alguien que ella conoce, una jovencita, que ya no era una señorita ya, que ya había perdido su virginidad. Y mi abuela, de una manera no sé cómo, me decía, o lo decía, no decía, ay, qué pena. Comenzaba así, ¿verdad? Y nos quedamos así como perdidos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice, esta muchacha ya tiene marido, así decía mi abuela, ¿no? Pero mi abuela se daba cuenta, seguido se daba cuenta. Yo creo que ustedes tienen cierta percepción, las mujeres más, cuando una joven, pues ya obviamente se convierte en mujer, se nota seguido. ¿Por qué? Porque ha perdido esa cara inocente. Lo mismo pasó cuando pecaron Adán y Eva. Inmediatamente se despertó en ellos una conciencia moral.
ya todo lo veían a través del lente de maldad y bondad, claro, los dos. Ya estaban comparando, ¿esto es bueno o malo? Y su actitud obviamente cambió completamente. Pero miren, aquí la condenación es la voz interior que nos dice que algo está mal en nosotros. Esa voz se manifiesta por medio de sentimientos en nuestro corazón. Pero vamos a ver de la otra manera cómo recibimos el conocimiento de nuestra condenación. Punto 2, por medio de la exposición de la palabra de Dios. La condenación externa, es decir, desde fuera viene a nosotros. El segundo aspecto ocurre cuando somos confrontados con la verdad de Dios escrita en su palabra. Es por eso que podemos tener el sentimiento de culpa, pero no sabemos por qué. ¿Por qué me siento culpable? Y luego cuando la palabra es expuesta, cuando se predica, se enseña, entonces se repite mucho esta palabra por dentro. Ya sé por qué. Porque la palabra es como luz y comienza a identificar esas áreas que no sabíamos por qué sentíamos culpa por muchos pecados en nosotros. Si la conciencia, por ejemplo, es como una alarma interior, la Biblia viene a ser el espejo que nos refleja por qué está sonando la alarma. Cuando una persona no conoce, si usted mira el techo, tenemos 4 detectores de humo. Usted ve, si ahora mismo comienzan a pitar, ti, 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 o sea, usted no se da cuenta si es monóxido de carbono, si es gas. Usted lo que sabe es que algo químico está en el aire y los detectores están sonando, ¿verdad? Suponiendo que los detectores marquen un color por cada elemento, ya sea gas, ya sea lo que sea, si usted no mira eso que está detectando, usted no sabe por qué están sonando. Usted escucha que están sonando, pero no tiene conocimiento de por qué. Entonces, la alarma interna, así como los detectores de humo, de monóxido de carbono, es nuestra conciencia. Nos culpa porque hicimos algo mal, quebrantamos el mandamiento de Dios. Pero luego la Biblia, la palabra de Dios, es lo que nos dice por qué está sonando la alarma. No sé si me entendieron. Y si no, se me gastó ya en cómo se lo puedo explicar. Hasta ahí me alcanza, como dice el pastor Joey. Miren, alguien puede pensar que es bueno bajo un juicio moralmente humano. Yo creo que pensamos de nosotros a veces, tenemos un concepto un poquito, ¿verdad?, alto, hasta que la palabra nos expone. Pero cuando nuestra conducta es examinada a la luz de la perfecta ley de Dios, inmediatamente nos damos cuenta de nuestra miseria espiritual. Y perdón que lo diga así, pero yo también estoy incluido en esa miseria espiritual. ¿Cuántos se reconocen eso? Pablo también lo reconocía. Romanos 7, verso 18. Voy a leerlo en la versión nueva, Biblia Viva. Fíjense, en la pantalla lo van a poner, esta versión es más sencilla, pero hay 2 palabras en cómo comienza este texto. ¿Qué dice en la pantalla? Yo sé. Fíjense cómo Pablo comienza, yo sé. O sea, yo sé que en mi vieja naturaleza no hay, o mejor lo digo bíblicamente, hay cositas que hay que corregir. Ese es el lenguaje cristiano, ¿verdad? Bueno, pastor, hay cositas que todavía, ¿verdad? Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Estamos en proceso. Pero Pablo dice, en mi naturaleza no hay nada bueno. Pero ¿saben a la luz de qué Pablo se dio cuenta de esto? Intentando cumplir la ley de Dios de manera inequívoca. Pero no pudo. Dice, pues aunque quiero hacer lo bueno, aquí lo bueno es obedecer a Dios de manera perfecta, sin error. Dice, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, ¿qué termina haciendo? Lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, aquí Pablo está examinándose. O sea, no es diciendo, echándole la culpa como si el pecado está fuera de él. No, está haciendo un examen introspectivo, se puede decir, él hacia su corazón. Dice, si hago lo que no quiero hacer, está claro, o sea, no hay duda, ¿cuál es el problema? Fíjense cómo lo pone Pablo, o sea, no hay duda. Dice, es el pecado que vive en mí. Así que, queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley, el mal vive en mí. En mi interior quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene ¿cómo? Cautivo. Claro, todo lo que le está analizando es sin Cristo.
Es un análisis sin Cristo. Dice, qué triste en el estado en que me encuentro. Claro, no es en el estado de Nueva York, como dije. Se entiende que en la condición espiritual, ¿verdad que sí? Bueno, algunos dirían eso, ¿verdad? Qué triste en el estado donde vivo. Pero Pablo está haciendo una analogía aquí de su propia condición. Y Pablo en el intento de vivir la ley se da cuenta que se queda no corto, no, ni llega al 1%. Porque cuando rompe una es como que, yo no sé, cuando salieron los videojuegos, me acuerdo que yo tenía un amigo que tenía un Nintendo en ese tiempo, estoy hablando ya de 25 años atrás. Y un grupo de amiguitos nos sentamos ahí con él para verlo jugar. Y las veces que se paraba de ahí estrellando el control, porque cuando perdía tenía que comenzar de cero otra vez. Y más o menos esa idea es cuando intentamos cumplir la ley de Dios en nuestra fuerza. Viene frustración. Y me llegó esa idea así cuando nos equivocamos. Otra vez fallé, Señor. Por eso es que entender la gracia nos quita presión en que no, Dios no está esperando que vivamos de manera perfecta, sino confiados en Cristo. Y cuando le bajamos a esa exigencia personal y vivimos, porque hay negligencia y hay exigencia también. Cuando vivimos en ese descanso de que Cristo cumplió, eso nos motiva a seguir obedeciendo. Porque si nos enfocamos en el yo sin gracia, nos vamos a frustrar y un día vamos a decir, no, esto no es para mí, porque no vamos a ver progreso. Entonces es poquito a poquito confiando en el Señor. Cuando Adán escucha la voz de Dios, es decir, su palabra, de inmediato se manifestaron tres cosas en su corazón, en su actitud. Lo primero es que vemos en Adán cuando peca y escucha a Dios, es que se llena, mejor dicho, corre y se esconde. Conecte esto cuando usted le quiere compartir del Evangelio a alguien. Por eso es que usted a veces cuando visita a una persona o tiene algunos amigos que ya no quieren convivir con usted. Si usted como cristiano, voy a mirar al techo para no mirar a nadie. Si usted como cristiano tiene amistades no cristianas y esas amistades usted no ve que ellos se comportan diferente con usted, significa que usted no ha cambiado. Lo primero que me sucedió a mí cuando conocí al Señor es que perdí casi todos mis amigos. Y no fue que yo los boté ni les dije conmigo no anden y ya no los puedo buscar. No, yo seguí buscándolos. Pero así como el mal aliento, mis hermanos, se fueron alejando, uno a uno. Y obviamente sufrí, me dolió, no entendía. En ese tiempo andaba yo con el fuego, ¿verdad?, del altar de Dios, quemando a todo el mundo, ¿verdad?, predicándole, y andaba yo que veía hasta los gatos, como siempre digo, le predicaba el Evangelio. Y noté que ya no. Y cuando yo le decía que ya yo no trabajaba lo que hacía anteriormente, diseñar, pues ya no era la misma la relación ya. Y fui perdiendo uno a uno, poco a poco. Y algunos de ahí todavía que quedó una relación muy así, ¿verdad?, cercana de la escuela y eso, pues hay cierto respeto y aprecio, pero hasta ahí. Hasta ahí he visto gente que me ve de lejos, pues yo como veo un poco de lejos, a veces lo veo que me ven y yo me hago el que no lo veo. Y cuando hacen así, se dan la vuelta y se van por otro lado. Y ya para mí es normal. Pero si nosotros seguimos con las amistades del mundo y nos siguen tratando de la misma manera, el mismo comportamiento, el mismo tema, el mismo todo, pues hay que evaluarse. Porque la luz disipa las tinieblas. Eso es natural, eso no lo inventé yo, eso es lo que dice la Biblia. No les digo con esto que tienen que dejar a sus amigos, que los espanten, no. Si no hay una reacción de confrontación con tu vida, téngalo por seguro que hay algo en nosotros que no ha cambiado. Retomo Génesis 3, versículo 8. Fíjense lo que sucede aquí. Lo primero que vemos en Adán, en la primera etapa, acuérdense que estamos viendo cómo nos damos cuenta de nuestra condenación. Primero viene esa culpa interna de la conciencia, pero luego viene la culpa, o mejor dicho, la condenación desde fuera. Y ¿se acuerdan el texto que leímos de Génesis del 6 al 7? Que comieron del fruto y se sintieron desnudos, se vistieron seguido. Eso fue antes de ver a Dios, ¿eh? Ya sintieron culpa y comiendo el fruto, y así como que se hicieron así, ¿verdad? Como que, ¡ay! ¡Qué desnudez!, ¿verdad? Así, pero era interna la desnudez, no era externa. Porque nadie en el Edén, escúcheme bien, nadie en el Edén tenía ropa.
Entonces, no sé si se acuerdan cuando decía, si no conocemos lo malo, no conocemos lo bueno. No hay contraste. Si nadie está vestido en un mundo donde todo el mundo está desnudo, ¿de dónde saca Adán que tiene que vestirse? La conciencia le dijo, cúbrete, pero no por fuera. Esa es la idea. Entonces, en Génesis 3:8 es donde ellos ahora son confrontados desde fuera. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es la actitud natural del ser humano ante la palabra de Dios. Separación voluntaria. Dice, mas Jehová Dios es el que siempre toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta, mis hermanos, es tan importante porque implica muerte y separación de Adán. ¿Se acuerdan cuando Jesús, la mujer del flujo de sangre, lo toca? Y el Señor dice que se agolpaba a la gente. Es decir, me imagino Jesús caminando en la multitud, lo empujaban, lo jalaban así, ¿verdad? Y la gente lo manoseaba, me imagino. Y la mujer del flujo de sangre lo tocó. Y dice el Señor, poder salió de mí. O sea, el Señor no la vio a ella. El Señor percibió quién estaba conectado a Él. No sé si lo entienden eso. Cuando Adán peca, ¿qué sucede? Lo contrario. Adán, te desconectaste. ¿Dónde estás? Esa es la idea. Él sabe quién está en su presencia, pero también sabe quién está unido a Él. Y luego fíjense lo que dice el 10. Y Él respondió a Adán, oí tu voz en el huerto. O sea, esta es la condenación externa. Y tuve miedo. Quiero preguntarles algo porque son puntos importantes. Pregunto, ¿se sintió Adán condenado cuando escuchó la voz de Dios, sí o no? Sí, ¿verdad? Muy obvio. Pregunto, ¿le habló Dios palabras de condenación? ¿Verdad que no? Cuando dice que la voz, el texto dice, y Jehová, perdónenme, nada más estoy mirando un punto aquí, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba. Escuchen lo que dice, no fue que Dios habló, sintieron que el Señor se estaba acercando a ellos. Que la voz se paseaba, ellos lo tradujeron así como que siento que hay alguien por ahí. Pues ellos sabían que era Dios. Y en el momento que sienten la presencia de Dios que se está acercando, se mandan corriendo, sin Dios llamarlo. Por eso el texto dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, suponiendo que el Señor estaba cantando cánticos de alabanza, pero ¿para quién? Si Él es el Señor, ¿verdad? Estoy aquí pensando, ¿no? Solamente pienso yo, sintieron que el Señor estaba por ahí. Ahí viene el Señor, como cuando los niños lo dejan en casa, se comen los chocolates y sienten que llega el carro o que van a abrir la puerta, más o menos, y se mandan corriendo, se lavan las manos, se dejan el chocolate aquí, ¿verdad? Pero se lavan las manos. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Y por eso el texto dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Le pregunta, ¿verdad? Y dice el verso 10, Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y luego dice, porque aquí el miedo es la condenación interna que le está diciendo, estás mal delante de Dios. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es como cuando un padre, uso el ejemplo más sencillo, compra chocolates y los esconde que nadie sabe dónde están. Y llega el padre o la madre a la casa y primero que sale ese niño, yo no me comí los chocolates, le pregunta, ¿cómo sabes que compré chocolate? Más o menos la idea, ¿no? O sea, ¿cómo sabes? O sea, ¿no serás que te metiste en mi closet y me abriste mi puerta y me sacaste los chocolates? Esa es la pregunta del Señor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿cómo pudiste contrastar tu desnudez si no existe la vestidura aquí en el huerto? Y luego le dice el Señor, yo le agrego a esto que voy a leer a continuación, le agrego, ¿no será que has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Dice, el hombre respondió, no, Señor, yo no he hecho nada malo. Fíjense, todo ya, el hombre bajo condenación, en su condición ya sale. Señor, yo no he hecho nada malo, la mujer que me diste. ¿Y qué hace Adán? Culpa primero a Dios y luego a la mujer. Bueno, así, mis hermanos, es la justicia del hombre en esta tierra.
Si Dios nunca le hubiese hablado a Adán, él jamás hubiese sentido la condenación. ¿Qué dijo Jesús? Si yo no los hubiese confrontado, hubiesen muerto en sus pecados. Si yo no hubiese venido, todos hubiesen muerto en sus pecados. Si no hay un contraste de justicia, la iniquidad parece justicia. Si alguien no viene y nos confronta, nos habla directamente que vamos camino al infierno, hubiésemos llegado hasta allá. Qué tremendo, mis hermanos. Notemos que es la palabra de Dios que confronta a Adán y por eso huyó de Dios, sin darse cuenta que de quien en verdad estaba huyendo era de su propia condenación. Mis hermanos, esto es algo extraño, pero es natural del pecado. Les quiero decir esto a ver si usted se identifica. Cuando una persona peca, esto es algo que se da muy natural en el ser humano. Cuando una persona peca, comienza a ver el comportamiento de los demás diferente. Ya tú no me llamas, pasaste por ahí y no me saludaste, te veo diferente conmigo. ¿Sabe qué sucede? Que cuando hay un pecado escondido, cuando hemos hecho algo y no lo hemos confesado, o andamos con algo mal en nuestro corazón, amargura, lo que sea, comenzamos a ver a la gente diferente. Pero ellos no han hecho nada. Nuestro sentido de percepción cambió por la culpa que traemos dentro. Y como miramos a través de un lente culpable, ¿qué hacemos de los demás? Igualmente lo hacemos culpable. ¿Y sabe qué hace ese tipo de personas? Pues obviamente se aleja y obviamente culpa a los demás. Eso fue lo que hizo Adán. Dios no tiene nada que ver con el pecado de Adán. Él siente a Dios, se aleja y luego cuando Dios lo llama y lo enfrenta, le dice, Señor, es tu culpa y la de la mujer. Oh, yo me comí el chocolate. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra de Dios es el espejo que Dios nos presenta para que nos miremos y confesemos que necesitamos de Él. Casi voy sobre el final. Aquí la condenación, mis amados hermanos, no es para destruirnos. Acuérdense, si Dios hubiese querido destruir a Adán por el pecado, no le habla ni le pregunta ¿dónde estás? Con un rayo de lejos lo desaparece. La invitación de ¿dónde estás? Es llamándolo para que Adán reconozca. Y aun cuando no reconoce, aún así lo redime. Porque luego vemos que mata a un cordero, eso creemos, y lo vistió. Le quita las hojas de higuera. Ese es el evangelio en la vida de Adán. Por eso sabemos que se salvó Adán y Eva. Y también sabemos porque siguieron haciendo sacrificios para salvación, que el Señor lo hizo con ellos. Lo que Caín y Abel hicieron es un reflejo de lo que ya ellos practicaban. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor se acerca no para condenar, sino para salvar. La iniciativa de Dios de acercarse a nosotros es para dejarnos saber que estamos en condenación y Él ha venido para salvarnos. Jesús dijo, yo no he venido yo he venido, mejor dicho, para salvar lo que se había perdido. Esa es la invitación para nosotros. Pero de manera interna, cargamos con la culpa del pecado cuando no hay perdón y miramos el mundo a través de ese lente y pensamos que todo el mundo nos persigue. ¿Se acuerdan del Proverbio 28:1 que dice, el malvado huye sin que nadie lo persiga? ¿Ha leído ese proverbio? O sea, gente que anda corriendo, de repente, yo recuerdo que una vez le presté un dinero a una persona y la verdad yo le dije a la persona, oye, no te lo presté, te lo regalé. Y cuando la llamaba, no me saludaba, me decía, ya te lo voy a pagar, no te preocupes. Y yo, no, pero no te estoy llamando para eso, te estoy llamando para saludar. Y ese era el lenguaje de siempre, ya te lo voy a pagar. No, algún día te lo voy a pagar. Digo, olvídate del dinero ya. Pero noten, es la misma culpa que traduce todo como que nos están persiguiendo. No sé si lo notan eso. Ahora, todo lo que estoy explicando tiene un sentido fundamental en nuestra vida, antes de terminar. ¿Se pueden imaginar cómo viven las personas sin el perdón de Cristo? ¿Con un delirio de qué? De persecución por dentro. Delirio de persecución. Una paranoia espiritual interminable porque no tienen perdón, no tienen paz. Cuando Cristo me salvó a mí, lo digo por experiencia personal, no soy el prototipo a seguir, pero es una experiencia, es un testimonio válido.
En el momento que el Señor me perdonó, yo sí sentí que los miedos se fueron. Mi cobardía natural de que pienso que todo el mundo me está mirando, me están persiguiendo, me están viendo, todo eso yo sentí como que se esfumó así en un segundo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque me perdonó. Ese dolor interno que me perseguía por dentro se fue. Obviamente se fue inmediatamente. Pero quiero terminar. Punto 3, ¿cómo podemos o cómo viene el conocimiento de la condenación a nosotros? Ya pudimos ver de manera interna por la conciencia, de manera externa por la palabra de Dios. Y número 3, convicción del Espíritu Santo. La condenación espiritual aquí es desde lo alto ahora. La primera es desde dentro, la segunda es desde afuera y la tercera es de lo alto. Finalmente, mis hermanos, la convicción del Espíritu Santo es el aspecto más profundo. Ahora sí, el Espíritu entra en tu corazón y se pone su traje de buzo divino y se mete hasta allá a sacar cosas. Aquí no se trata solo de sentirse culpable o entender la ley en el tema del Espíritu Santo, sino de que Dios mismo toca el corazón y lo convence de pecado. Cuando yo estoy predicando, a la misma vez el Espíritu Santo en ustedes está trayendo convicción. Y usted siente esa reprensión, confrontación, exposición, lo que usted quiera, pero por dentro. Nadie sabe lo que usted está sintiendo, solamente usted y Dios. Y si yo digo algo, por eso es que no tenemos que tirar piedra desde aquí. El Espíritu se encarga de sembrar la convicción en el corazón de la gente. Claro, si el que está aquí tiene amargura con alguna ovejita, pues aquí hay gente, ¿verdad? Pero por el momento, gracias a Dios, mi corazón está limpio en eso. Pero por eso no tenemos que atacar desde aquí. El Espíritu se encarga de llevar, incluso de querer nosotros convencer al que está escuchando. Porque el Espíritu se encarga de poner cada cosa en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Después de escuchar un sermón o leer un texto bíblico, alguien puede sentir un profundo, vamos a decir, un profundo arrepentimiento por lo que está escuchando, decir, ay Señor, tengo que cambiar, tengo que trabajar en mi vida, quiero ser mejor. Pero eso no es emoción, ese es el Espíritu Santo sacando del corazón lo que ahí está. Y Dios nos los da día a día, por eso nos congregamos el sábado, los viernes, domingo, y nos llevamos una tarea a casa, porque si de un solo nos muestra cómo está nuestro corazón, por ejemplo en una pantalla, nos morimos. Cada semana nos vamos aquí con una tarea de algo nuevo. O sea, pregunto, al escuchar la enseñanza nos sentimos más justos o la verdad, más pecadores. Pero salimos con la solución de enfrentar ese pecado y perdonados ya por Jesucristo. Y ahí la palabra nos dice, no te autocondenes, porque ya en Cristo tenemos su perdón y su misericordia. Cuando Jesús les abría las escrituras a los que iban camino de Emaús, ¿se acuerdan? ¿Por qué no creyeron? Alguno diría, pues, por muchas razones, ¿no? Pero cuando Jesús se les revela, porque le llama la atención a ellos, dicen ellos algo. Ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Quiero que conecten lo que decía, creo que el domingo pasado hablaba de esto. Cuando predicamos el Evangelio de la manera bíblica correcta, el Espíritu se hace nuestro aliado y trae convicción en el corazón de la gente. Por eso no tenemos que forzar a la gente a que crea. Solamente le presentamos el mensaje y apelamos a que el Espíritu está trabajando por ahí. Hay que ser prudente, paciente, misericordioso y ser sabios en cómo presentamos el Evangelio, especialmente cuando nos toca hablar de condenación o de usar esa palabra infierno. Fíjense, hay maneras que podemos hablar del infierno sin ser tan directos, ¿sí o no? Pero sin dejarlo fuera. Aquí el punto es, la gente tiene que saber a dónde va su alma sin Cristo. En Juan 16, verso 8, dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Se acuerdan que leímos en Juan 3? ¿Quiénes son los que se pierden? Los que rechazan a Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre. Vemos que el Señor hizo con su vida, pues obviamente lo justo, murió por nosotros, resucitó, dice, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cristo, dice Colosenses, exhibió las potestades demoníacas en la cruz. Allí clavó el acta de decreto que nos condenaba, que nos era contraria, y gracias a Él hoy tenemos vida eterna
por su gracia y su perdón. ¿Sí o no? Esta convicción no es para condenar sin esperanza, la que el Espíritu Santo saca, sino para llevarnos a Cristo, donde hay perdón y salvación. Esta es la parte donde al escuchar el Evangelio de Jesús ya no tenemos excusa para rechazarlo, aunque algunos deciden hacerlo. La sentencia de Dios, mis hermanos, sobre Adán fue la condenación que trajo la muerte a toda la raza humana. Y ya pudimos ver, esa muerte vino de manera instantánea, progresiva y eterna. Cuando hablamos de muerte en la Biblia, recuérdense que son 3 fases de la muerte. La muerte instantánea es la espiritual, la muerte progresiva es la física y la eterna es la del alma. Entonces, el Señor nos cortó espiritualmente de manera instantánea, pero esa muerte física es lenta, dándonos tiempo, como dice 2 de Pedro 3:9, siendo pacientes para que todos vengamos ¿a qué? Al arrepentimiento y no vayamos a la tercera fase de la muerte, que es la muerte eterna. Entonces el Señor es paciente. ¿Cuántas veces a usted le hablaron de Cristo antes de creer? ¿Cuál es el número espiritual que tenemos? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Las veces que Dios nos tocó la puerta. Cuando un juez te manda una carta, es un ultimátum, ¿sí o no? Te dicen, la carta es roja y si no respondes en 2, atento, ¿cómo se dice? En 2, cuando intentan 2 veces y no respondes, hasta la policía te puede buscar. Pero ¿cuántas veces el juez divino nos tocó la puerta para que vengamos a arreglar cuentas? Vengan con nosotros, dice el Señor, arreglemos cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojo, yo los voy a perdonar y los voy a limpiar como la nieve. Paciente es nuestro Dios, ¿sí o no? Primeramente, como dije, viene la condenación que se manifestó de manera instantánea, luego la progresiva, que es la física. Finalmente, para los que no creen, pues viene la muerte eterna. Acuérdense que el Señor, en Génesis 3:24, dice que sacó a Adán y a Eva del huerto. Se entiende que sacar el huerto en ese tiempo, antes del pecado, era un lugar espiritual. ¿Era un lugar físico, material? Claro que sí. Pero la separación no solamente fue Adán hombre, sino el mundo en que vivimos. No podemos ver lo espiritual con los ojos. Por eso hay una separación. Y en el Génesis 3:24, el Señor al sacar a Adán y a Eva nos deja una figura del tabernáculo. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esos querubines son los que ahora vemos en la tapa de la propiciación del arca del pacto. ¿Se acuerdan? Que representa que para poder entrar otra vez tiene que ser por la justicia de Cristo, si no nos mata la espada. Y yo termino con un texto esperanzador, Romanos 8:1, y si usted se pone de pie lo leemos juntos. Romanos 8:1. Este texto es nuestra esperanza, dice, ahora pues, ¿ninguna qué? ¿Ninguna qué? Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Le da un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Levante sus manos ahí donde está. Levantar las manos es en señal de rendición, de reconocer que por su gracia, por su misericordia, hemos sido perdonados. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y estamos aquí celebrando eso que el Señor, a pesar de que el tema es un tema muy confrontador porque habla de la condenación, ahora podemos descansar nosotros. Y no debemos de sentir miedo ni autocondenarnos por lo que hemos aprendido. Más bien, apreciar al Señor y adorarlo con todo nuestro ser y corazón, porque ahora hemos pasado de muerte a vida. En Cristo ahora hemos recibido ese perdón eterno. Y un día llegará donde entraremos al palacio eterno del Rey y nos mirará a los ojos con esa mirada cortante de fuego, esa mirada no cortante pero directa, quiero decir,
y vamos a recibir esas palabras: bien, buena sierva, bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo eterno de tu Señor. Y todo esto gracias a Jesús. Pero esta enseñanza también nos anima a que vivamos en santidad, vivamos en buen testimonio, para que aquellos que amamos igualmente, amistades, familiares, compañeros de trabajo, a unos que son enemigos, si alguien tiene alguno, por nuestro testimonio, por el mensaje, puedan conocer a Cristo y no enfrentar la tercera etapa de la muerte, que es la muerte eterna del alma. Recordemos lo que dice Juan 3:17. No envió Dios a su Hijo al mundo para ser condenado o para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos en el paréntesis de la misericordia y debemos aprovechar el tiempo. Cada momento que usted se reúne con sus seres queridos, amistades, no se pierda en el carisma, en el relajo, y se olvide de que esa persona que tiene enfrente está bajo condenación y va camino a la condenación eterna. Por medio de usted, el Señor quiere usarlo como un instrumento para traer a los suyos a Él también. Es mi deseo para mi familia, mis amigos, mis seres queridos. Espero que el suyo también. Esto nos lleva a una diligencia, a una urgencia de no perder tiempo ni diluir el mensaje, para que todos al oír el mensaje puedan creer, y así como nosotros un día hemos recibido la salvación, ellos también puedan celebrar junto con nosotros en la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor con todo nuestro ser, Señor. Queremos cantar a ti, Señor, por tus misericordias, por tu gracia sobre nosotros, tu amor sublime, Señor. Sin rencor me miraste, Señor, sin merecer me amaste a mí. Tu pureza me vistió, hoy tu hijo soy. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón, me diste, Señor, sin tener lo que hacer.
Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tu luz, Señor, ha llegado a nuestros corazones. Gracias por venir y darnos salvación, Señor Jesús, y libertarnos del pecado, Señor, y guardarnos de esa condenación eterna. Te alabamos, Señor, y te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga, amada iglesia, y que vayamos con todo bien hasta nuestros hogares.